De los temas que tenemos que tratar hoy tiene que ver con la educación bonaerense. Hay cambios en la educación bonaerense, sobre todo en la secundaria bonaerense. Se van a aprobar algunos de los cambios que se hicieron en la pandemia, en un momento de emergencia, pero ahora se van a poner en los papeles. Por ejemplo, este boletín de conceptos que no tiene que ver con el tradicional numérico, ¿no? Antes nos calificaban con números. En el secundario bonaerense hay conceptos y tres calificativos distintos, pero está Sergio Siciliano, maestro, diputado de la provincia de Buenos Aires, secretario académico de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué pensás de este cambio? Yo creo que aporta confusión, que realmente no genera ninguna mejora en el sistema educativo, porque solamente apunta a un tema de promoción y acreditación de los estudiantes, cuando la problemática hoy que tenemos es otra, tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje, y esto lo que hace es pintar un maquillaje o entregar algunos conceptos que son buenos en sí mismos, pero que aportan mayor confusión a las escuelas cotidianamente. Hoy un chico que va a una escuela secundaria, un docente que tiene que corregir, no tiene en claro cómo tiene que hacer para aprobar la materia, no tienen claro cuáles son la cantidad de materias para pasar de año, no tienen claro cómo es el contexto académico. Esto lo que genera son dificultades, los vimos hace un par de semanas cuando golpearon a una docente en la ciudad de Necochea, lo vemos en la ciudad de Moreno, lo vemos en todos lados, porque no está claro un sistema que se cambia durante el transcurso del ciclo lectivo, porque no es para el año que viene, es para este año. A un mes de cerrar el trimestre se hacen todos estos cambios. ¿Tiene que ver con eliminar las repitencias, que era algo que había marcado justamente la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene que ver con seguir bajando la vara para que los resultados no den tan mal por el arrastre del año perdido de clases durante la pandemia? Yo creo que tiene que ver con todo eso, con que lamentablemente tomaron pésimas decisiones durante casi 2 años al cerrar las escuelas. Los chicos hoy no saben lo que tienen que saber, eso es evidente. Entonces, para tomar este tipo de medidas, disfrazan de medidas progresistas, de medidas de inclusión, medidas que tienen que ver con disfrazar resultados y estadística. Esto saca las notas durante el año, lo que pasa es a 2 cuatrimestres, y va a tener una nota conceptual a fin de año. Y saca las mesas evaluadoras de marzo, se pasa a un sistema de intensificación. Ese es el tema, ¿no? También no están más las mesas para tomar exámenes en marzo. Claro, cuando uno se llega a una materia en marzo, ahora pasa un sistema de intensificación, que tampoco queda claro cuántas materias se necesita aprobar para pasar de año, con cuántas intensificadas vos podés pasar. Y después pensemos en esto, porque a veces nos quedamos en conceptos difíciles. Un docente que tiene 30 alumnos, un docente de Moreno, que estuve el otro día charlando con ellos, un docente moreno que tiene 30 alumnos, va a tener 5 o 7 alumnos intensificados, va a tener que darle clases, no solo a los 30 alumnos que tiene que darle clases todos los días y que aprendan, sino que además tiene 5 que tiene que modificar esto. Esto permitiría que el chico pueda aprobar con solo presentar un trabajo práctico. Entonces, esto no solo baja la calidad, sino que no mejora ningún tipo de práctica en la enseñanza, que es lo que estamos necesitando hoy. O sea que en vez de los exámenes va a haber estas horas para poder, para que los chicos puedan adquirir esos conocimientos que teóricamente no tienen, ¿no? Aparentemente va a haber estas horas intensificadas que la va a hacer el mismo docente durante el año siguiente. Y acá es donde no queda claro con cuántas materias se pasa, con cuántas materias no. Y para que tengas más información sobre la confusión que genera, va a haber 2 regímenes académicos en vigencia, el del 2011 y el actual con estas modificaciones. Algo que fue por vía de excepcionalidad en un momento de pandemia, ahora se transforma en la regla en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya venían amagando, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, Maxi, también con el tema de la repitencia. Eso lo tuvieron que tirar para atrás y de esta manera lo hacen de una forma más solapada, si querés. Bueno, claro, lo hicieron de manera encubierta, lo presentaron el lunes por la tarde, después del conflicto que todos estuvimos viendo por el tema de Bernie, donde la noticia iba por otro lado, y lo querían votar el miércoles en el Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires. Nuestros consejeros no se cumplieron con los plazos, se terminó votando en el día de ayer, sin explicaciones, sin argumentación, sin pasar por las mesas técnicas y con una maraña de conceptos y confusión que lo que hace finalmente permitirle al Ministerio terminar flexibilizando normas. Yo creo que va dentro del mismo concepto. Sí, Sergio. Lo que no sabemos, perdón, Cami, lo que no sabemos y no vamos a terminar sabiendo es cuán atrasados están justamente los chicos a partir del tiempo perdido de clases y demás. O sea, no tenemos datos reales, hemos barrido toda la información abajo de la alfombra. Hoy no tenemos información en ese sentido, no sabemos todavía de los 500.000 chicos que se cayeron en la pandemia y que no volvieron a las escuelas, no sabemos cuántos chicos han vuelto, no sabemos en qué instancia están esos aprendizajes. La verdad que es muy poca la información oficial
que tenemos para poder evaluar y para poder hacer un seguimiento. Y lamentablemente este tipo de medidas hace, como en otras medidas que ya ha hecho Kicillof, romper los termómetros, ¿no? Lo mismo que ha hecho como ministro de Economía en su momento, bueno, ahora en el Ministerio de Educación se van rompiendo los termómetros y es muy difícil poder saber en qué situación estamos. Y Sergio, parte de la justificación que tiene la provincia de Buenos Aires es decir, bueno, lo que queremos es que haya más chicos con títulos secundarios, esos títulos valgan o no. ¿Qué problema genera a futuro cuando esos chicos se insertan en el mercado laboral? Bueno, vos lo explicaste muy bien y esto ya lo habían hecho en el 2015. Ellos con el plan FINES, ¿se acuerda que regalaban títulos por un montón de lugares? El mercado laboral finalmente y el estudio superior lo termina limitando. ¿Por qué? Porque son chicos que después no tienen las capacidades. Ahí vemos los bochazos después en el ingreso a la universidad. Vemos que cuando van a conseguir trabajo no pueden sostener una entrevista laboral. Finalmente es una frustración que les generás. O sea, en vez de ayudarlos, de acompañarlos, lo que generás es que cuando se encuentran con la realidad, con quienes los van a emplear, en realidad no pueden hacerlo, no pueden acceder a eso porque no tienen los conocimientos acabados para poder hacerlo. Es al revés. Bueno, totalmente. Y esto no va separado de lo que está pasando hoy, que tiene que ver con la tasa de suicidio adolescente más alta de la historia argentina. Los chicos salen de la escuela sabiendo que no tienen las herramientas necesarias para afrontar el mundo que se les viene por delante. Todo tiene que ver con todo y la escuela te tiene que preparar. Por eso es importante no solamente el trabajo en los contenidos, sino demostrarles las habilidades blandas para que puedan enfrentar el mundo laboral, que cada vez es más complejo. Esto también se va a dividir en 2 cuatrimestres, digamos, el ciclo lectivo en vez de en 3 trimestres, ¿no? ¿En qué modifica esta situación? Bueno, los 3 ¿Eso es bueno, es malo? Los 3 trimestres que veníamos tradicionalmente, que todos habíamos estudiado, que llegaban las notas numéricas, donde vos sabías que tenías que levantar una nota si venías más abajo, ¿no? Ese promedio que se hacía ahora se pasa a 2 cuatrimestres en el año. Eso no sería un cambio profundo, pero sí se pasa a evaluación no numérica, ¿no? Esto de la trayectoria educativa avanzada, la trayectoria educativa en proceso, la trayectoria educativa discontinua. Y eso finalmente, que no sabemos bien cómo se conjuga una cosa con la otra, termina dando una nota numérica a fin de año, con lo cual la nota numérica va a seguir estando. Evidentemente va a haber una tabla de equivalencia en eso para poder calificar y finalmente eso es lo que va a determinar si el chico tiene que pasar a una materia intensificada o la ha aprobado. Muchísimas gracias, Sergio. Muy clara la explicación. Gracias a ustedes. Buen día.